Entonces, primeramente os hablaré un poco de los inicios. Podríamos decir que los institutos seculares tienen su origen remoto ya en la vida de los primeros cristianos, porque en el siglo II, en la carta de Ogneto que explica la vida de los primeros cristianos, se lee que vivían como los demás, nada les diferenciaba, seguían los usos de cada región en lo que se refiere al vestido, a la comida y demás cosas, pero viviendo un tenor de vida admirable, y se les diferenciaba por el amor y el deber de santificarse en medio del mundo, iluminando todas las cosas con la luz de Cristo. Este mensaje es exactamente el que retomará el Concilio Ecuménico Vaticano II. Posteriormente, a través del tiempo, con el paso de los siglos, sabemos bien, ya sea por la persecución de los emperadores, ya sea por la dificultad de vivir el cristianismo, los discípulos del Señor, los que querían seguirle más de cerca, amarle y cumplir sus mandamientos, se fueron apartando del mundo. Así surgen los anacoretas y eremitas, que se refugian en solitario o van en el desierto para alejarse del mundo y elevarse hacia Dios. En el siglo IV nace la experiencia monástica con los cenobitas, que ve la importancia de la vida en común, ya no estar solos, sino en común, para poder tener un soporte, una guía en la lucha espiritual y en la unión con Dios. Este movimiento empezó en Oriente con San Pacomio y llegó a Occidente con San Benito. A todo ello hay que añadir y no olvidar la existencia de las llamadas órdenes de las vírgenes y de las viudas, que sin formar parte de ninguna estructura monástica ni religiosa, dedicaban su vida al servicio de la Iglesia y de los más necesitados. La vida monástica marcó los primeros siglos de lo que hoy conocemos con el nombre de vida consagrada. Pero la llamada de Dios, siempre actual, dio lugar a otras formas de vida consagrada, es decir, el nacimiento de las llamadas órdenes de mendicantes y las órdenes de predicadores, cuyos pilares son San Francisco de Asís, italiano, y Domingo de Guzmán, español. Dios sigue la historia de los hombres, impulsa, inspira respuestas siempre más adecuadas a las necesidades del tiempo. A partir del siglo XIV ya empiezan las grandes órdenes religiosas, tanto las de carácter misionero como las de carácter caritativo asistencial. En esto vemos cómo la Iglesia, en sus distintas órdenes y congregaciones y compañías, también ha ido dando respuestas a las exigencias de toda clase y por todas partes del mundo, supliendo muchas veces a la carencia parcial o total del gobierno de las naciones y al mismo tiempo continuando a llevar el Evangelio en todos los países de la tierra. Así surgen diferentes congregaciones que encarnan estos objetivos, como por ejemplo los carmelitas, los de San Juan de Dios, los jesuitas, mercedarios, misioneros combonianos. Pero aún se evidencia que para ser verdadero discípulo del Señor, para ser misionero, para poder evangelizar o catequizar, en cierto modo, hay que apartarse y vivir una vida dentro de un convento, de una comunidad, de una regla precisa. Sobre todo, hay que estar separado físicamente del mundo. El mundo, con todos sus peligros y persecuciones, no era considerado terreno favorable para la ascesis, para la consagración, para vivir en plenitud los consejos evangélicos. Esta mentalidad fue poco a poco evolucionando
adaptándose a unas exigencias nuevas y connaturales al ser humano, que va siempre en busca de algo más. En el siglo XIX hay gérmenes de una intuición particular de interpretar los signos de los tiempos y de responder con una manera novedosa a las exigencias del momento histórico y del lugar. Sobre todo se llega a una conciencia, a una manera distinta de ver el mundo, no como algo contrastante, no como algo que nos separa de Dios, sino verlo, diríamos, como un terreno de lucha, un terreno donde sembrar la buena nueva, por tanto, un terreno para patear al fin de sembrar a Dios. Lógicamente, como les pasó ya a lo largo de la historia a todas las congregaciones y a toda la evolución de las órdenes religiosas, también esta nueva intuición tuvo que esperar forzosamente el madurar de los tiempos para ser comprendida. Así hay muchos gérmenes de profecía, pero que se tuvieron que adaptar a los cánones del tiempo y acabaron en congregaciones. Solo en el siglo XX tenemos una verdadera primavera de intuiciones, un pulular, un despertar de una nueva forma de vivir la consagración, una nueva respuesta a los signos de los tiempos, una manera distinta de vivir los consejos evangélicos en el mundo, como los primeros cristianos. El mayor fermento lo encontramos en Italia, con el padre franciscano Agostino Gemelli, Armida Parelli, Giuseppe Lazzati, Chiara Lubich, la fundadora de los Focolares. Son figuras pioneras que en el seno de la acción católica italiana empezaron a crear un movimiento de laicos más comprometidos, sobre todo en el campo de la formación universitaria, en el campo social y en el campo político. La amistad con los papas, con el beato Pablo VI, fue esencial, fundamental para el buen desarrollo de este fermento. Para comprenderlo mejor, debemos situarnos un poco en el panorama histórico del siglo pasado. Una sociedad que cambiaba vertiginosamente, que iba hacia una ruina de principios y de valores, que pisoteaba el hombre. Recordemos la Primera Guerra Mundial, en España la Guerra Civil, luego las barbaridades de la Segunda Guerra Mundial. Forzosamente se requerían nuevas iniciativas, nuevas propuestas, nuevas fórmulas que ayudaran a cambiar el mundo desde dentro. El mundo estaba enfermo, los hombres andaban sin Dios, así que el Espíritu suscitó con más fuerza, con más vehemencia, nuevas intuiciones, hombres y mujeres particularmente atentos, muy conscientes de su condición de cristianos, muy comprometidos, que se jugaron el todo por todo para cambiar el mundo, para intentar de cambiar a los hombres, volviendo a poner Dios donde había sido borrado. En Europa hubo un gran fermento de laicos comprometidos que hacían el bien y así inauguraban un nuevo camino eclesial, una nueva estación en la vida de la Iglesia. Ahora hablaré un poco más de los institutos seculares. El Papa Pío XII, muy atento y reflejando el gran cuidado y maternal afecto de la providente Madre Iglesia, así empieza la Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia, en 1947 recogió estos impulsos que venían de varias partes y les dio ciudadanía en el seno de la Iglesia. Así con la Provida Mater podemos decir que nace la nueva forma de vivir la total consagración en el mundo.
Por tanto, tenemos dos formas distintas de vivir la consagración, pero de igual dignidad. Se siguen los consejos evangélicos, tanto en una forma como en otra, pero se vive de manera distinta, sin dejar el mundo, quedando en él, en medio de la gente, sin ningún distintivo, sin hábito, viviendo del trabajo como los demás hombres, quedando laicos entre los laicos. Es decir, los miembros de los institutos seculares no cambian la forma canónica de su estatus. No somos religiosas sin hábito, sino laicos, y así lo define el derecho canónico. Por su consagración, un miembro de un instituto secular no modifica su propia condición canónica, clerical o laical. Vamos a ver más concretamente algunas de las características que distinguen a los institutos seculares de las congregaciones religiosas. Pueden ejercer cualquier tipo de trabajo, en ámbito civil, social, político. Por tanto, pueden tener un sueldo. Luego, cada instituto, según sus constituciones, determina las normas a seguir. Pueden vivir en las circunstancias ordinarias del mundo, es decir, podemos vivir en grupos de vida fraterna, podemos vivir solas, podemos vivir con nuestra familia de origen. Puede tener obras propias o no pueden tener obras propias. Lo importante es la vinculación constante con los demás miembros del propio instituto. La formación puede ser colectiva o bien individual. Ahora diríamos que por la escasez de vocaciones, más bien es individual. Cada miembro se debe sentir vinculado al propio instituto, acudir a las citas, sea individuales que colectivas, para alimentar su espíritu y fortalecer el sentido de pertenencia. Los documentos que salieron a partir de la Provida Mater y que siguieron han ido delineando siempre mejor el carácter de este nuevo camino eclesial, así como su misión específica. El Beato Pablo VI podemos decir que fue el Papa de los institutos seculares. Él venía de las filas de la Acción Católica, por tanto, amigo personal de algunos pioneros de estos institutos. Él decía que los institutos seculares son el ala avanzada de la Iglesia, el laboratorio experimental donde la misma Iglesia prueba, por así decirlo, sus recetas y respuestas. Los institutos seculares son alpinistas del espíritu. En Gaudium et Spes se lee que los miembros de los institutos seculares están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo desde dentro, a modo de fermento, y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular, a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Los institutos seculares son fermento, son la levadura que hace fermentar la masa con los valores eternos del Evangelio. El fermento tiene que quedar bien amasado con la masa.
hasta que ya no se vea. Pero precisamente cuando no se ve es cuando actúa. Yo añadiría, para explicarles un poco mejor, ¿no?, lo que es un instituto secular dentro de la Iglesia, y robando un poco la idea de los jesuitas, que en el gran ejército de los seguidores del Señor hay varios cuerpos. Hay el cuerpo de policía, de guardias urbanos, etc. Los institutos seculares son el cuerpo del servicio secreto. Los que no visten una divisa, los que son mandados en zonas de alto riesgo, donde no pueden ir los que lleven un distintivo. O también pueden ser los paracaidistas, que son bajados en zonas de guerra, deben camuflarse para ayudar a la población. Pero unos y otros formamos el gran ejército de Dios, y todos somos indispensables para ganar las batallas de la evangelización. Lo importante, lo esencial, es que cada uno esté enamorado de su cuerpo, de su carisma. Esto es lo que pasa y gana a la gente y la lleva a Dios. San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Vita Consecrata, afirma: mediante la síntesis propia de ellos, secularidad y consagración, tratan de introducir en la sociedad las energías nuevas del reino de Cristo, buscando transfigurar el mundo desde dentro, con la fuerza de las bienaventuranzas. De este modo, mientras la total pertenencia a Dios les hace plenamente consagrados a su servicio, su actividad en las normales condiciones laicales contribuye, bajo la acción del Espíritu, a la animación evangélica de las realidades seculares. Los institutos seculares contribuyen de este modo a asegurar a la Iglesia, según la índole específica de cada uno, una presencia incisiva en la sociedad. Es decir, viven en el mundo. Mejor aún, el mundo es el lugar teológico de los miembros de los institutos seculares. Lo importante, lo esencial, lo indispensable para vivir en el mundo, sin que la sociedad los mundanice, como nos diría Papa Francisco, es la vida interior. Una vida interior sólida, hecha de mucha oración y contemplación. Contemplación del rostro del Señor y del rostro de los hombres, para hacer de todos y de todo sufrimiento humano un ofertorio de amor y presentárselo al Padre. María, la Virgen que vivió en Nazaret como una sencilla y humilde esposa y madre, es el espejo y modelo de todo miembro de instituto secular. Ahora, en esta última parte, trataré un poco de la figura de la sierva de Dios Magdalena Olina como mujer laica, profética, pionera y fundadora del Instituto Operarias Parroquiales. Y aquí tenemos también una representación. Magdalena, como todos los fundadores, responde a las inquietudes del tiempo y del lugar donde vive. Nace en Bañolas, en la provincia de Gerona, en 1897. En una época de mucha pobreza, de analfabetismo, de muchas horas de trabajo, de explotación de la mujer, ve las necesidades de su entorno y siente dentro de sí el amor de Dios que le quema y que no puede detenerlo. Va al catecismo, aprende y comprende mucho más de lo que le explican. Su vida avanza con ese afán, con esa pasión por Cristo y por los hombres. También tiene muchas enfermedades que la van madurando y le dan la ocasión de profundizar, de meditar,
de escuchar lo que el Espíritu le va susurrando. Como hija de su tiempo, se ofrece al Señor como víctima de expiación. En 1916, hace 100 años casi, al son de una campanita empieza el mes de María, un acto muy sencillo, para rezar el rosario con la gente de su barrio. Quiere ayudar y formar a las jóvenes obreras, que había muchas en su ciudad, con una formación integral, es decir, una formación de todas las facetas que atañen a la persona humana, sea en la esfera material e intelectual, como espiritual, como en la moral, como en la psíquica. Argumentos muy novedosos a principios del siglo pasado. Organiza un sinfín de iniciativas, implicando a muchos laicos. Crea un patronato de obreras, organiza fiestas, diría, de una envergadura inaudita en aquellos tiempos antes de la guerra. Lo que deja asombrado es la organización detallada, súper cuidada que sabía llevar a cabo. ¿Y cómo? Ciertamente con la ayuda de los buenos laicos, pero gracias a su inteligencia aguda y perspicaz, a una asistencia particular del Espíritu, ella sabía sacar a la luz los talentos de cuantos la rodeaban. Un libro cambió su existencia, la vida de Gemma Galgani, una joven italiana que se santificó en una vida de familia. No entró en un convento, pero fue santa. Gemma también se ofreció como víctima de expiación por los pecados del mundo. Magdalena lo leyó y entre las dos nació una relación espiritual muy fuerte y profunda. Magdalena prometió a Gemma que la trabajaría para su causa, mientras que le pedía de ayudarla a llevar adelante lo que el Señor le iba inspirando. Ciertamente Magdalena no sabía lo que era un instituto secular. Ella no tenía ni la más pálida idea de fundar algo. Ella quería hacer el bien, promover y formar a la gente, volver a llenar de los valores evangélicos a la sociedad que los había olvidado. Pero tenía clara una cosa: no quería entrar en un convento, aunque sus dos hermanas lo hicieron. Ella quería quedarse entre la gente, sin vestir un hábito, a campo raso, dirá más tarde, sin ninguna frontera, porque la caridad de Cristo no las tiene. Ella quería ir allá, donde los de sotana no podían entrar. Ella quería cooperar a la redención de los hombres, sobre todo de los más apartados. Y es normal que quien abre un nuevo camino encuentra muchas dificultades hasta llegar a allanarlo y hacerlo transitable. Y algunos de la jerarquía de la Iglesia, como fue su obispo, Monseñor Cartañá, como era un hombre canonista, riguroso, no llegaron a comprender la ola profética que Dios iba inspirando a esta mujer. Para el obispo no existían medias tintas, o en la iglesia o fuera, o en el convento o fuera. A nada valió la alta consideración del párroco y las tantas iniciativas que Magdalena, con los tantos laicos, llevaba adelante. Así, en la época de mayor esplendor de Casa Nostra es el nombre que Magdalena dio a todas sus iniciativas, que quiere decir nuestra casa, ¿no? En esta época de mayor auge estalló la Guerra Civil Española. Durante la guerra, Magdalena fue incansable, aunque muy enferma. Se preocupó de esconder a muchos perseguidos, fueran ricos o pobres, o del color que fuesen. No le importaba, ella escondía la persona humana. Y ella misma arriesgó la cárcel. Pasada la guerra,
El obispo siguió sin entender. Y aquí viene una de las permisiones de Dios, entre las más duras, incomprensibles, pero sabemos bien que las obras de Dios son pasadas al crisol. El obispo quería que Magdalena entrara en un convento, que disolviera el gran número de laicos, hombres, mujeres, familias que la seguían. Magdalena tuvo que pasar lo indecible. Pidió que fuera nombrado un director, que fuera alguien de confianza del obispo, para que viera y constatara el actuar de Casa Nostra, sin ningún resultado. Magdalena se asesoró siempre. Muchos curas, canónigos y obispos la alentaban a seguir el espíritu, mas el señor obispo procedió con un decreto de privación de sacramentos para Magdalena y todos sus seguidores. Un hecho fue la chispa que movió la máquina del estudio de esta obra. Se trató de la muerte de uno de los seguidores de Magdalena de Casa Nostra, el abogado José María Boada. Cuando fueron a enterrarlo, se encontraron la iglesia y el cementerio cerrados. Entonces el arzobispo, Monseñor Marcelino Lechea Salesiano, gran amigo de la familia del difunto, y que en tiempo de guerra había protegido al obispo de Gerona, Monseñor Cartañá, en su palacio, empezó una larga serie de gestiones y por fin se abrió una puerta, pero las operarias tuvieron que salir de Cataluña e ir a Navarra. Allí finalmente la obra resurgió, las operarias pudieron emprender el apostolado, fueron reconocidas como Pía Unión. Mientras, en Roma, en el 47, como les he dicho, el Papa Pío XII había publicado la Provida Mater. Así que Magdalena pensó de ir a Roma para poder tener una audiencia con Pío XII y explicarle todo lo que llevaba en el corazón. Y la tuvo. Y recibió mucho consuelo, incoraggiamento, conforto, aliento del Papa, que le dijo unas palabras que quedaron grabadas en el corazón de Magdalena, pero que están grabadas en el corazón de todo el instituto. Son muy significativas. El Espíritu Santo le ha inspirado antes a usted que al vicario de Cristo un instituto secular. Por tanto, tiene muchas incomprensiones. Se pensó que las pruebas pues habían terminado. En Roma, tras la visita del primer visitador apostólico mandado para verificar si subsistían los elementos para que la obra fuera aprobada como instituto secular, el resultado incomprensible fue un decreto del Santo Oficio tremendo. Magdalena, muy enferma, molida como el grano de trigo, murió en mayo de 1956, dejando todo en manos de Dios, con mucha paz, sin ninguna pena. Ella sabía que si la obra era de Dios, Dios ya se cuidaría de llevarla adelante. Solo después de 6 años de trabajo, para dejar todo claro, para dejar en relieve los elementos proféticos de esta mujer de Bañolas, que se anticipó al Vaticano II, en noviembre de 1962, su obra fue aprobada como instituto secular, precisamente cuando se había inaugurado el Concilio Vaticano II, que abría las ventanas de la Iglesia para dejar entrar los nuevos vientos del Espíritu, según expresión de San Juan 23. Evidentemente, la sierva de Dios Magdalena Olina, mujer laica, dócil a la acción del Espíritu Santo, obediente a Dios y a la Iglesia, supo acoger el don que Dios obraba en ella. Y como profeta y pionera, se adelantó a los tiempos no solo porque fundó un instituto secular, sino por algunas intuiciones. El bautismo. Magdalena Olina intuyó y desarrolló la profundidad del sacramento del bautismo
Ella hizo del bautismo el focus, es decir, el centro más rico y precioso de su enseñanza, fundamento de la que, años más tarde, tenía que ser la misma teología del laicado postconciliar, que nos dice: los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo cabeza, ya que insertos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el mismo Señor. Y a razón podemos afirmar que el Espíritu Santo le hizo intuir a Magdalena la llamada universal a la santidad. Una santidad, decimos en italiano, feriale, que quiere decir del día a día, de la vida ordinaria, hecha de pequeños actos, pero ofrecidos al Señor con tanto amor. Por tanto, una santidad al alcance de todo bautizado, una santidad vivida y alcanzada en las vías del mundo, haciendo del mismo mundo el lugar teológico, la palestra donde entrenarse. Y como en el tríptico que habéis preparado, recogiendo las palabras del Papa Francisco, se lee que el corazón de Cristo ama a todos, adultos y niños, cultos e ignorantes, ricos y pobres, justos y pecadores. Asimismo lo entendió Magdalena Olina cuando en 1933 decía: la obra invita a todos a la santificación, sin distinción de estados, de condiciones, de edades. Cada uno glorifique a Dios en su propio ámbito, pues el amor de Cristo, la caridad, no tiene fronteras. Magdalena unía perfectamente el amor a Dios con el amor al prójimo, pues su santa inquietud era llevar el mensaje de amor de Jesús por doquier. Hay una palabra muy típica suya que bien puede traducir este amor: darse. Ella decía continuamente darse. Y cito un fragmento de su recomendación: darse. Tal ha de ser nuestro apostolado: darse a Dios y a las almas. Y solo esta es la norma de nuestro vivir. Miremos a la humanidad doliente que nos levanta sus brazos. ¿Sabéis qué nos piden estos brazos? Quieren amor, buscan la caridad de Cristo, ansían encontrar un corazón donde vaciar el suyo, donde depositar sus lágrimas, donde explicar también sus goces. Otro elemento, diríamos profético en Magdalena, fue la familia. Pues Magdalena como mujer vive de manera profundamente femenina esta su vocación, subraya la importancia de la familia, tanto que coloca en la familia su acción originaria y apostólica. Ella decía que solo con una renovada cristianización de las familias, es decir, recuperando los valores fundamentales del Evangelio, puede venir el mejoramiento de la sociedad. Por fin, la educación entendida como formación integral de la persona, pues Magdalena sabe bien que el tiempo dedicado a la educación es el mejor empleado, porque es decisivo para el futuro de la persona, por consiguiente, de la familia y de la sociedad. Y termino. En conclusión, la vida de Magdalena, mujer laica, pionera, fundadora, consagrada a Dios al servicio del hombre y de la Iglesia, fue una vida contracorriente, a todo terreno, para abrir un nuevo camino eclesial. Una vida llevada adelante con la fuerza de las bienaventuranzas, siempre cara a Dios, siempre en acto de servicio, con su darse, para que el amor del Señor llegara verdaderamente a todos. Ella supo hacer una síntesis entre secularidad
y consagración, entre contemplación y acción, entre una vida ascética y victimal y una vida práctica y evangélicamente sencilla. Cierto, le costó su fidelidad al carisma y al don de Dios, le costó su obediencia a la Iglesia. En efecto, cuando en la Iglesia topas con un carisma o con un misterio, casi siempre hay colisión con el derecho. ¿Usted ha estudiado Derecho Canónico? Ay, ay, ay. Pero esto no tiene que asustar a nadie. Es un hecho de vida. El derecho es cosa perfectamente estabilizada, muy racional. El carisma, aparte de ser espiritual, totalmente procedente de Dios a través del Espíritu Santo, es una cosa intuitiva. Muchísimas veces el carisma sobrepasa la cosa puramente legal. Y también Magdalena pasó por ahí y pasó en grado grande. Hoy el Instituto Secular de Magdalena Olina está extendido en España, en Italia, en Francia, en América, Puerto Rico y Paraguay, en África, en Guinea Ecuatorial, en la República Democrática del Congo. Procuramos seguir los pasos de nuestra fundadora, su sólida espiritualidad, su carisma, que resume la esencia de este nuevo camino eclesial de laicas y consagradas. Id y anunciar el Evangelio a toda la gente. Esto nos dice Jesús, viviendo en medio del mundo, a campo abierto, a merced de todos los vientos, sin fronteras, como no las tiene la caridad de Cristo. Todos, los religiosos, los consagrados, los laicos comprometidos, luchamos por lo mismo. Nuestra consagración vivida cada uno en su forma peculiar es pasión por Cristo y pasión por los hombres. La oración mutua nos ayude a perseverar, a ir contracorriente, a vivir y a trabajar por el reino para ser cristianos valientes y testigos de esperanza, como habéis escrito en el tríptico. Gracias.